Para el Unión Magdalena, pero aquí empezamos a ver cómo construyó la victoria el Magdalena. Ese tiro de esquina viene de la derecha, cobrado por el jugador número 10 Vargas, el que baja la pelota, perdón, por el jugador Vargas, el que baja la pelota es Molina, un centro muy pasado, mucha libertad, mucha complicidad en el trabajo defensivo. El rebote del jugador Fula lo toma el jugador Molina y le calienta los guantes a Mafla. Aquí viene la jugada del empate, se acabó el primer tiempo, se resbala Rodas. El que va y guapea la pelota ya es el capitán Mina, y el que al final la termina metiendo es este muchacho pierna derecha número 4, Hurtado, que es un central y vino a pelear ese último balón del primer tiempo que nació de un tiro libre cobrado por el jugador Mario Ramírez. El partido se fue 1-1 en el primer tiempo y era justo, lo que decía Belmer, pero el segundo tiempo fue todo el Magdalena. Y empieza con estas excursiones por la izquierda, el centro del jugador Domenellani y el cabezazo limpio, certero. No, es el jugador Roa, el lateralcito derecho, Roa, pero por ese callejón izquierdo ya le habían ganado el partido en marca al equipo de Portugal. Por allá había pasado muy fácil el equipo samario. Y este es un golazo del jugador Armando Vargas, pierna derecha, fuera del área, la colgó allá en todo el vértice, el horizontal y el palo derecho para poner el partido al minuto 60 para dejar el partido 2-1. Pero era el complemento, era la respuesta a un equipo que había martillado en el 50, 51, 52, los palos, en fin. Y aquí viene la jugada del tercer gol. Es una jugada también de tiro libre, el que la cobra nuevamente es uno de los buenos jugadores que tiene este Unión Magdalena, su número 10 Armando Vargas, pelota al segundo sector, aquí sí, el primero que atropella, número 30 es Domenellani, la pelota en el palo, un hombre acaba de entrar al partido, Martínez, uruguayo, que le dedicaba su gol a toda su familia que lo está viendo en Montevideo. Así se fue este partido, 4-1, victoria inobjetable, sobre todo por lo que fue la diferencia entre uno y otro.